No es que la espiritualidad siempre estamos como que siempre en éxtasis. La espiritualidad lo que hace es que te llega la luz. Alguien que se eleva le llega. Y aquí hay un detalle, hay que aterrizar la idea de la luz que te llega. A veces estoy pensando que estoy siendo espiritual y a lo mejor estoy siendo un religioso acartonado, cuadrado. Entre un brujo, otro brujo, ¿cómo se distingue? Bueno, primeramente ellos te piden dinero, lucran, atentan contra otra persona. Entonces en la cábala está el árbol de la vida y el árbol de la muerte. El árbol de la muerte trabaja con fuerzas oscuras, es donde aquí entran, donde trabajan lo que nosotros conocemos como brujos, ¿verdad? O gente que se mete a las ciencias ocultas. Hay una matrix, hay un sistema que nos quiere mantener como borregos, automático, que en Vilón, que es la Vía Láctea, hay seres muy parecidos a los ángeles que se les ha permitido parte de la revelación de la creación para ser revelado a los mortales. Quiere decir que ellos tienen una función con nosotros. Bien, ya estamos grabando. Bienvenidos a un episodio más de Intensamente. Como siempre, agradezco a Hotel Los Nogales por permitirme llevar a cabo aquí las grabaciones desde sus instalaciones. Y bueno, vamos directamente con el invitado de este episodio. Él es Julio Contreras. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes. Poquito calurosito, pero aquí vamos. Sí, así es. Sí, ya se siente calurosito, pero bueno, aquí vamos a platicar muy padre. Julio Contreras, pues yo así simplemente quisiera para introducirlos a todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Es una persona, pues yo estoy sorprendido por la capacidad que tiene de aprendizaje y por lo que ha platicado. No es una evaluación que pueda hacer yo, una simple calificación que digo nada más hacia el aire, sino por lo que he platicado con él. Una persona muy interesada en el conocimiento y sobre todo, pues, que le gusta compartir. Eso es lo que más me llama la atención. Julio, pues, ¿cómo estás? Primero que nada, quisiera que ¿cómo te presentarías tú con la gente, Julio? Porque es muy interesante eso, Julio. Sí, simple y sencillamente como un amigo. Como siempre lo he dicho en otras ocasiones, como un amigo, y estoy muy agradecido contigo por tu invitación, y estoy muy agradecido porque se está llevando a cabo este tipo de proyectos en Camargo, Edgar. Entonces, en ese sentido yo te felicito, sigo aplaudiendo estos proyectos y quiero también, ya que estamos aquí, declararme como un amigo de tu programa. Muchas gracias, Julio. Y efectivamente así es. Fíjate que así antes de empezar a tratar los temas, este espacio ha servido para eso. Hay personas que han regresado aquí mismo a compartir más de sus historias, o personas que se convierten en amigos fuera del programa, pero me llama mucho la atención y por supuesto que es muy interesante todo lo que podemos platicar. Así que yo creo que vámonos directamente a los temas. Y como les había anticipado, son muchos temas los que podemos platicar contigo, Julio, pero hay uno especialmente que para mí es la base, ¿no? Que podría ser prácticamente la base para poder platicar de muchas cosas interesantes, a lo mejor preguntas que tenemos nosotros como personas, o que a lo mejor no tenemos ni nos hemos hecho esa pregunta, pero espero que a partir de este tipo de programas, Julio, podamos a lo mejor hacernos o empezar a reflexionar mínimo. Sembrar la semilla. Exacto. En tu auditorio y en el auditorio y la gente camarguense y del estado y del país, hasta donde podamos trascender y llegar. Claro. Ya que estos programas pues están trascendiendo hasta países, Edgar. Exacto, sí, no tiene fronteras el tema de lo que es el internet y todo esto. Julio, yo, antes de pasar ahora sí con el tema que vamos a platicar, vamos a platicar de algunos temas muy interesantes al público que nos acompaña, pero ¿cómo surge tu interés por explorar el conocimiento? Porque platicando contigo en días anteriores me llamó mucho la atención. Cuando te conocí me dijiste que, así lo voy a citar textualmente, siento que desperdicio el día si no aprendo algo nuevo, y eso me parece muy, muy interesante. ¿Esa filosofía o cómo por qué te llama la atención esto, Julio? Este pensamiento, saber de que cuando yo era niño, por ahí un tío usaba una revista, no sé si has logrado
estar enterado de esta revista que pues estuvo por mucho tiempo circulando, que se llamaba Duda. Entonces, en aquellos momentos, la revista Duda sembraba muchas temáticas y cayó de niño una revista en mis manos y como que de ahí despertó, vamos a decir, un poquito esa inquietud. Más adelante, después, cayó una Biblia en mis manos y me interesé. Empezaron a caer una serie de libros, me empecé a inquietar por la compra de libros, la literatura. Y así es como empecé mi carrera de ese despertar, de ese conocimiento. Y a tal manera que ahorita ya estoy a punto de irme, me están hablando para ir a enseñar un poquito de hebreo y arameo en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. En Hidalgo al sur. Sí. Exacto, muy bien. Entonces surge esa chispita y empiezas a explorar de todo prácticamente. Sí, estando ya con el tema bíblico, después me inquieto. Mi familia católica, después yo me inquieto por el conocimiento, las escrituras de la Biblia. Y de aquí es donde empieza ya mi carrera ya un poquito más a fondo porque tuve un llamado al seminario y fui al seminario y después estuve sirviendo 20 años en el ministerio. Ok, perfecto, muy bien. Pues vamos a pasar directamente a la materia, Julio. ¿Qué te parece si empezamos con algo que a lo mejor hemos escuchado mucho, sí, que es el tema de la espiritualidad, pero que a lo mejor no alcanzamos a entender hasta dónde puede trascender no solamente la palabra, sino lo que abarca todo este concepto? No sé si pudiéramos empezar por tratar de definir, que a lo mejor tratar de definir algo tan complejo pues es como un poquito contradictorio a lo mejor, pero ¿cómo podemos entender para la gente que nos ve y nos escucha este tema de la espiritualidad, el concepto, y a partir de ahí pues vamos a explorar un poquito aquí juntos? Fíjate que venía con un amigo ahorita, me da el ray para acá, íbamos a hacer unos asuntos más tarde, me dijo, ve, llévame. Y una de tantas definiciones que yo podría decir es la unión de dos cosas. Yo le decía que, porque me decía que a qué venía, le digo, la unión de papá y mamá surge los hijos. Entonces, en la espiritualidad pasa lo mismo, la unión del cuerpo y el alma, o el alma y el cuerpo, nos trae una tercera cosa. Entonces sería la espiritualidad, donde está tu personalidad, donde está tu temperamento, donde está tu día de nacimiento. Entonces la espiritualidad yo lo podría decir como la unión de dos cosas, pero también le podría hablar en términos de nosotros sencillos, no abstractos, sino simple, es ese despertar del ser, ese despertar, esa inquietud que empieza en el ser humano y que cada uno, como lo enseña, porque también enseño Cábala, dice la Cábala, cada alma tiene su propio peregrinaje. Entonces, se me hace interesante que a ti tú te puedes inclinar por una disciplina y yo me podría inclinar por otra disciplina, pero al fin de cuentas, a lo mejor en un punto nos encontramos. Exacto. ¿Y por qué? Bueno, con esto que me dices, me lleva a que prácticamente la espiritualidad es universal, ¿no? O sea, todo mundo... ¿Se puede decir que todo el mundo tiene acceso a eso o somos? Esa pregunta y esa definición que están dando es muy interesante. Es una carga energética del alma. Ajá. En algún punto el alma, en su parte básica, le dicen los hebreos, nefesh. Entonces es la parte instintiva. Cuando despierta esa parte instintiva, vas a una parte emotiva alta y eso se le podría llamar espíritu o espiritualidad. Cuando llegan toda la parte emocional que la canalizas y te llega como luz, entonces viene esa conciencia. Y se refleja por ejemplo, en la persona, es decir, a lo mejor físicamente. Esa sensación se puede percibir como alegría o a lo mejor en ciertas expresiones. Fíjate que cuando alguien viene en el despertar del alma y cuando viene en el camino espiritual, su mirada cambia. Y podríamos decir, bueno, y a veces las conductas o las actitudes no cambian. Lo que pasa es que ahí te va, no es
no es un elixir de la vida, no es una varita mágica en el cual tú podrás decir, ya tengo espiritualidad, ya cambié todo, ya todo se soluciona. No, en realidad la espiritualidad es ese comenzar en el kinder y hasta llegar a tu graduación el día que te vas de este planeta y trasciendes. Ok, perfecto. Y me llama mucho la atención porque, y esto me lo planteaba yo cuando, obviamente que estaba como que planteando los temas, si nosotros como individuos somos tan pequeños en el universo, vamos a empezar como que yo invito a la gente que nos escuche a ponernos en este mood o en este pensamiento y llevar a nuestra mente a abrirla, ¿no? Para poder a lo mejor meternos en la conversación. Porque si somos tan pequeños en el universo, debemos animarnos. ¿Por qué debemos enfrentarnos a eso que es buscar trascender? Es decir, ¿vale la pena dejar de estar como que en piloto automático y buscar esa trascendencia o buscar ese despertar, como tú lo comentas? Sí, claro. Fíjate, yo caminando en la ciudad de Chihuahua un día, pasaba por una colonia cerrada. Tú sabes bien que en Chihuahua hay colonias cerradas. Iba caminando hacia una casa y decía, 2 autos, una casa, 2 autos, una casa, 3 autos, otra casa. Decía, canijos, como que todo, una imitación de casas y carros de todo mundo, un mundo muy material, y no tengo nada en contra de eso, sino que simple y sencillamente yo me quedaba pensando y hacía una elucubración y decía, ¿cuánto hemos invertido no en lo material, sino en lo espiritual que verdaderamente trasciende? Ahora, por ejemplo, yo que estudio Cábala, dice que había una vasija junta y subsistía esa vasija el reino animal, mineral, el reino animado, inanimado, y todo era una sola vasija. Entonces, cuando explota la vasija, según la Cábala, se hacen 600,000 chispas, por decirlo así, un número que se usa en la Cábala, y entonces se dividen los animales del reino mineral, vegetal, animado, inanimado. Entonces, aunque estemos separados, si alguien se inclina a estudiar el lenguaje de los animales, el lenguaje de los árboles, entonces estaría buscando el camino de la espiritualidad, tratar de unir lo que un tiempo arriba estuvo junto sobre una vasija que después se rompió. Ok, me parece muy interesante tratar ese tema de la Cábala. Yo creo que, bueno, vamos a tener que ir combinando los temas, sí. Pero ya lo has comentado 2 o 3 veces el concepto de Cábala o el término. ¿Cómo podríamos definir la Cábala? Esto para la gente que nos ve y nos escucha, mira, entender esto. La Cábala en realidad se le atribuye más bien a Israel, al pueblo de Israel. Cábala, por decirte, digo que judía no es muy correcto decirlo, una Cábala israelita, porque judía sería de una sola tribu, entonces sería una Cábala israelita. La Cábala es la máxima expresión en el pueblo de Israel. Ya sabemos que ahí es Tierra Santa, en Israel, Medio Oriente, y es la máxima expresión, el máximo nivel que se le escarba a la espiritualidad a nivel libro, rollos, papiros, a nivel permutaciones, cambios de letras, ya que ellos manejan letras hebreas, permutan, mueven letras, lo pueden leer así, lo pueden leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y a manera de acróstico hacia abajo o cruzado. Entonces tienen ahí una especie de crucigramas y un conteo matemático. Entonces es muy interesante la cábala judía. Que no pasa nada con los conceptos, ya entrando más a fondo sí, pero diría yo una cábala israelita. Claro, y me parece que si nos vamos como al origen de esto, sería gente muy estudiosa, ¿no? O sea, metidos totalmente para tratar de escudriñar todo esto. Sí, mira, por ejemplo, en el pueblo de Israel, alguien que se dedica a escudriñar o a estudiar se le llama un jajam, un sabio. No es lo mismo que sería un sacerdote, como lo tenemos nosotros en la Iglesia Católica, o como un presbiterio, un pastor, que se dedican a quinceañeras, bodas, que se dedican a funerales. No, ellos no tienen esa agenda, ese ministerio, lo hacen un poco a un lado y se dedican al escrutinio, al conteo de las letras hebreas y a su estudio en todas sus formas y sus combinaciones.
Es muy interesante. Entonces es un mundo, por decirlo de alguna manera, todo este tema de la cábala, ¿no? Podríamos decir, es un universo de posibilidades. Es un universo. Una infinidad de posibilidades. Por supuesto que empieza como una sabiduría y acaba como una ciencia. En realidad la cábala es científica. Es lo que se te dice se te va comprobando de una manera científica. Entonces ya ahorita, por ejemplo, el tema del alma, que incluso los griegos lo manejaban Platón, Sócrates, Aristóteles. Ellos en sus tratados de la literatura griega ya tenían este concepto del alma, pero antes dicen que aprendieron del pueblo hebreo israelita. Ok. Este tema que te preguntaba ahorita de si somos a lo mejor, de que no somos conscientes, mejor dicho, las personas, los individuos, la mayoría de nosotros no somos conscientes de todo lo que hay más allá de lo material o de incluso de lo que nos podemos imaginar. Si es realmente un espacio grandísimo, no sé si infinito, el tema de la espiritualidad. O sea, al atravesar esa barrera que nos limita, ya sea nuestra barrera material o nuestra barrera de mente, que pues es precisamente como que romper esas limitantes. Realmente al romper esto sí hay como mucho más allá. Sí, hay una especie de secreto, una especie de, ¿cómo decirlo? Y hay una regla. De hecho, hay una regla en la espiritualidad y en las disciplinas orientales y filosofías orientales. Por ejemplo, dicen, ¿cómo es arriba es abajo? ¿Cómo es esto? Nos preguntaríamos. Ok, tenemos un montón de células nosotros y las mismas células que tenemos nosotros son muy, muy equivalentes a la Vía Láctea. Entonces, fíjate, como es arriba es abajo, en realidad somos un fractal de lo que existe en los mundos superiores. Somos nosotros eso, y como funciona arriba, afecta abajo, y como afecta lo que hagamos abajo, repercute arriba. Entonces es muy interesante también hablar de la cosmogonía, hablar del cosmos, y también relacionarlo con nosotros en el sentido de fractal, como células que tiene el cerebro, que tiene el cuerpo. Entonces se dice que por ahí somos polvo de las estrellas, tenemos un poquito de todo, saturninos, venusianos dentro de nuestras células. Ok, entonces sí, es al momento en que podemos romper esa barrera, te digo, material o mental, sí se encuentra uno que hay un mundo, ¿no? Porque recuerdo también que hacíamos, cuando estuvimos platicando en días anteriores, me hacías como un esquema, ¿no? Que tipo cono, no sé, donde estamos nosotros en la mera puntita. Y que para nosotros eso es como que el todo, nada que apenas es como el 1%. Sí. O el 0.1, no sé. Sí, para los para que lo que nos están escuchando en nuestro auditorio, decirles que tuvimos algunas reuniones nosotros de una manera, una charla de amigos, tuvimos una plática muy amena ahí nosotros en la calle, acá juntándonos por afuera, y platicamos algunas cosas más sobre otros proyectos más que más adelante, si me invitas, le daremos. Sí, te decía que se va filtrando la luz. Es tan potente la luz de nuestro Creador, es tan fuerte que tiene que pasar por una serie de filtros para ir filtrando nuestra luz. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un día un compositor se levanta y dices tú, ¡wow! ¡Eureka! Decían los griegos, me ha llegado la luz. Entonces dice él eso y empieza a inspirarse, escribe una canción. Ese día está como una antena receptora de luz. Llega ese poema, lo escribe, y se va filtrando todo a través de letras y palabras que después se hacen canciones, poesías, y se filtra dentro de su ser porque se filtró luz por ese embudo que tú decías y nos llega a través de inspiración o de una poesía o letras, y después viene la canción y dices wow. Pero también hay una cosa: si dos vasijas receptoras están en ese mismo día listos, puede que uno le diga al otro me plagiaste y el otro diga me plagiaste, sino que fueron dos vasijas que recibieron luz a través de palabras e inspiración, y ni uno plagia al otro, sino que estaban listas las dos vasijas receptoras para la luz y la espiritualidad, que en este caso se hace a través de música y letra.
Esta vasija es una persona, estás Por supuesto. La vasija sería la persona receptora. Entonces de aquí viene inspiración de inventos, inspiración de canciones, inspiración de libros. Entonces todo nos llega a través somos como antenas receptoras de luz. Me parece muy interesante, sobre todo quienes estamos en el tema creativo, o sea que pues estamos de cierta manera, dependemos de cierta manera, pues repito, en el tema de ideas, de iluminación prácticamente. Cuando nos llega no sé, por ejemplo, me ha pasado a mí que pues, te estás quedando dormido, me estoy quedando dormido y viene una idea. Y hay que aprovechar, levantarse y apuntarla, o sea, pasarla de la mente a la realidad para que no se te pase ese momento, ¿no? Es algo parecido así, o sea, la gente que nos nos escucha, si han tenido esa sensación de que, la idea es un momento de eureka. Sí, es el eureka que hablan los griegos, que decía, me llegó la idea. Incluso mucha gente cuando lee un patrón por ejemplo, un profeta, Ezequiel, Daniel, y dicen, siempre estuvieron como en éxtasis. No hay tal cosa como que esa persona cuando estuvo en un éxtasis recibió luz, profecía, se le da y después vive una vida normal. Estaban casados, otros no estaban casados, vivían una vida normal. No es que la espiritualidad siempre estamos como que siempre en éxtasis. La espiritualidad lo que hace es que te llega la luz. Alguien que se eleva le llega. Y aquí hay un detalle. Hay que aterrizar la idea de la luz que te llega. Y por eso hay los escritos, los rollos, los papiros. Y después llegar a ese mundo real donde te des el baño de pueblo y veas al necesitado. Y con esa luz ayudes al que está más bajo en conciencia, alzarle la mano y tratar de ayudarnos uno tras otros para hacer lo que en Israel le llaman un ejat, una unidad. Entonces, este tema de la espiritualidad no es, por decirlo de alguna manera, egoísta, ¿no? Que si yo logro o que si yo me propongo hacerlo o a explorar este tema, se trata de compartir, de poner a disposición esto. Ayudarlo es un patrimonio de la humanidad en el cual nosotros no estamos compitiendo unos contra otros, sino lo que se pretende, si quieres verlo como el universo, como el creador, el Pantocratos más arriba, lo que quiere es que lleguemos todos a una conciencia colectiva. Es difícil eso, se va despertando poco a poco, pero algunos llegarán primero, otros llegarán después, pero el camino final es que todos lleguemos. Entonces el asunto es que algunos maestros, algunos más iluminados, ayuden a otros que todavía están en una conciencia más baja y que tenemos humanamente errores, trabajos. Precisamente la espiritualidad tiene que ver con picar piedra, con trabajar en ti mismo. Puedes trabajar en tu parte interna y en tu parte externa. Entonces es muy interesante trabajar en ese jardín interno, porque a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Entonces el momento que empecemos a hacer la introspección, a trabajar con nosotros mismos, ciertas neurosis, ciertos problemas de defectos de carácter, ciertas inclinaciones, ciertas compulsiones, empezamos a conocernos más. Vamos corrigiendo también como que la contrabalanza de lo que en Cábala le llaman el otro lado, la contrabalanza, la parte oscura, hay que trabajarla también y limpiar ese vidrio oscuro. Ok, interesante. El tema de la espiritualidad, Julio, está, bueno, vamos a relacionarlo con un tema que también que es muy interesante, que es el tema de la religión. Sin duda, el ser religioso, pues también es parte de la espiritualidad. O cómo podemos hacer la distinción cuando eres religioso, pues obviamente, o el tema de la espiritualidad y de la religión están ligados. ¿Cómo es esto? Están ligados. Ha habido grandes hombres, Edgar, grandes hombres. Hablemos de Tomás de Aquino, de Agustín de Hipona, hablemos de grandes teólogos que han tenido un pensamiento bueno, pero han sabido ellos entender los tiempos y los sazones. ¿Cómo es esto? Que estamos siendo procesados. En realidad tampoco sabemos todo, pero en diferentes épocas otros ya pensaron y nos han legado ciertos escritos teológicos, ciertos escritos, pero no está supereditado nada más
como un chaleco de fuerza a la religión, a las religiones. ¿Que puede despertar dentro de la religión? Por supuesto que sí. Pero puedes despertar con otro tipo de disciplina si hablamos de creación y si hablamos, por ejemplo, de las etnias antiguas, los chamanes antiguos, por supuesto que también pueden llegar hasta ese punto de un despertar y de una conciencia y de un trabajo personal. ¿Sabes qué? Sí me gustaría decir que a veces ahorita como que se pone de moda, Edgar, cuestiones como el ayahuasca, ciertas maniobras de danzas con fuego allá por Hawái, en Oceanía, en otros continentes, y es bien válido. Hay gente que con música y se ha metido a un éxtasis, a un ver figuras geométricas, y es bien interesante, pero a veces vienen este despertar para seguir haciendo el trabajo, trabajándolo. O sea, no pensemos que yo voy a una experiencia religiosa, una experiencia espiritualoide y ya llega y ya tengo resuelto mi vida. No, es un trabajo que hay que picar piedra, que no es como una sopa Maruchan que se mete en la sopita, 5 minutos, ya está la espiritualidad, sino que es un trabajo que hay que ir picando piedra. Entonces, en cuanto inicia tu carrera de la espiritualidad, ese es tu inicio, ahí empieza tu edad espiritual y hasta terminar a veces que llegamos a entregar el alma, que cuando ya se va el alma, a entregarlo con una enfermedad, pero precisamente esa enfermedad te va a llevar a un punto de exaltación, un punto de éxtasis. ¿Y cuántas personas hemos visto, Edgar, que en su lecho de muerte o en una enfermedad cambian totalmente? O sea, son personas distintas que vivieron en su juventud, en su rebeldía quizá, o en una vida llena de afanes. Entonces, cuando está en un punto de enfermedad, dice, oye, ¿cómo no me detuve nunca a ver sobre dentro de mí, sobre algún libro, sobre alguna reflexión, sobre un tratado espiritual, o la gente que llegaron a esos grandes maestros, ¿verdad? Entonces es cuando el alma como que empieza a caerle el 20. Se puede, entonces, a través de estos ejercicios que hay o estas, no sé, estas prácticas o rituales, sí puede ser un inicio, o sea, de cero a esa experiencia, ¿está bien? Por supuesto sí, que sí. Sí. Yo creo que sería esa llamarada, no de petate, esa llamarada que te está invitando. En realidad es la invitación al alma a seguir peregrinando, Edgar, y seguir caminando como peregrinos, como en el mundo de los mortales, por decirlo así, seguir caminando, pero nada más es como que el inicio. Después, aunque hay caminos distintos de cada alma, decíamos, se trazan. Quizá tú digas, sabes que a mí me interesa mucho el tema del canto de los pájaros, ¿qué dirán? Y tú te puedes ir por esa línea. Y yo puedo decir, es que yo no quiero irme con los pájaros, yo quiero ir a trabajar con niños autistas o niños desarrollados espiritualmente muy potentes, o con niños de diamante, niños de las estrellas, niños cristal, y yo quiero trabajar con ellos mientras tú andas buscando tu espiritualidad con los cantos de los pájaros, que es muy interesante los cantos de los pájaros, al igual que el trabajo con niños que traen una carga energética y un don y un trabajo muy, muy especial en este mundo. Muy bien, Julio, el tema de la religión en algún momento se puede distinguir. Y obviamente, repito, pues yo me considero religioso, ¿verdad? Con las limitaciones que esto pueda tener o con las oportunidades o áreas de oportunidad que tenga yo para mejorar en la religión que practico, no sé si se puede decir, o que creo que es en la religión católica, y que hemos platicado y que me has hecho reflexionar mucho acerca de que, pues, mijo, vamos a estudiarle, ¿no? O sea, me he puesto a pensar eso de que vamos a estudiar realmente y no nada más decir de palabra que soy católico. Pero la pregunta es si el tema de la religión, cualesquiera que sea, que la gente que nos ve y nos escucha practique o que diga que practica, no sé, porque muchas veces se da esto, ¿es limitante en algún momento? O sea, si te encajonan. La religión, fíjate que... ¿Te pueden caminar?
Se puede caminar cuando tú tengas tu religión, no afecta nada a tu espiritualidad. El hilo a veces es delgado, la línea es delgada, como la línea de muchas cosas es delgada. A veces estoy pensando que estoy siendo espiritual y a lo mejor estoy siendo un religioso acartonado, cuadrado, muy así, ¿verdad? Muy lineal, muy metido en mi burbuja de cristal, por decirlo así. Pero y la espiritualidad va más allá de esto. Va más allá de esto. Pero sí, yo te diría, Edgar, que ¿qué preferiríamos? En realidad, ¿qué preferiríamos? Que alguien anduviera con esquizofrenias, con enfermedades, con borracheras, con droga, o que milite en la parte religiosa. A lo mejor está mala comparación, pero es mejor el religioso, al menos está en un refinamiento. De ahí en cualquier momento llega esa luz y se eleva. No quiere decir que no pueda llegar abruptamente la luz a alguien, como al apóstol San Pablo, que se le aparece en el camino a Damasco un caballo y lo tira con una luz, como dicen muchos, que en realidad el texto no dice caballo, dice cayó a tierra. Pero muchos dicen que iba en un caballo. El texto no dice eso. La idea aquí es que le llegó abruptamente una luz. Entonces, él empieza a escribir sus epístolas, sus cartas apostólicas, pastorales, etc. El punto es que dentro de la religión, alguien a veces se interesa más en la lectura, en el conocimiento, en ese esfuerzo. Entonces, si está haciendo esfuerzo y lo está incomodando y lo está inquietando, entonces va por buen camino. Va por el camino de la búsqueda y de la espiritualidad. El conocimiento te da poder, no un poder de ego, sino un poder para poder tú transmitir poder y que vean lo que en la religión católica y cristiana le llaman el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Esa expresión. Muy bien, interesante. Vamos a platicar, Julio, del tema que ahorita ya no me pude evitar preguntarlo y adelantarme un poquito, que fue el tema de la cábala. Vamos a otra vez como que a las bases, ¿no? ¿Qué nos podrías tú platicar de la cábala para lograr esta, pues, no sé, recuerdo cuando lo platicamos la primera vez que cuando, no sé si cuando lo logras dominar o cuando lo estás practicando, que lo estudias, logras tener un panorama completo, un panorama espiritual, se puede decir, o un mapa prácticamente. ¿Cómo podemos entender el tema de la cábala? A lo mejor para que la gente que nos vino se escucha, pues primero que sepan lo que es, que lograrlo entender y a lo mejor explorarlo en algún momento, ¿verdad? Ya depende. Sí, mira, aquí se acaba de acabar. Hace unos días, hace algunos días, estábamos con el béisbol y resulta que en el béisbol hay un catcher, es un receptor. En la cábala, el catcher sería la vasija, el ser humano que quiere recibir. La palabra cábala se desprende de una raíz o un verbo que es lekabel, significa recibir. Entonces, ¿qué recibo? ¿Críticas o qué recibo? No, recibo luz de arriba, de los mundos superiores. Entonces esa recepción nos volvemos todos en la medida que estemos sensibilizados. Entonces, ¿qué puedes recibir? Si para ti tú tienes como carrera el periodismo y tú eres un receptor de la comunicación, entonces tú eres una vasija que recibes información y después transmites. Entonces es muy probable que tú tengas una vasija en una posición que se llama en Cábala Jot, que es la comunicación, de donde salen las ciencias de la comunicación, el periodismo, las ciencias políticas, todos aquellos comunicadores que tienen que ver con micrófonos, púlpitos, estrados, todo eso salen de una dimensión y de un planeta. No como tal que salgan de ahí, sino es el filtro que mejor purifica esa información, por decirlo así. Pero te digo, viene del verbo lecael, recibir, y somos vasijas receptoras. También tenemos que entender que en Cábala hay personalidades, hay temperamento, hay carácter, y que
decía Isaac Luria, por ahí esos pensadores decían que cada persona es un universo. Entonces no es mismo tu universo como se mueve en distintos horarios, distintas formas, distintos ejes a mi universo. Entonces de ahí es donde vienen las variantes y es el trato personal y tu propio camino. La cábala, todo el mundo puede acceder. No sé si sea la palabra correcta el decir acceder, pero practicar o quererla sí, conocer. Mira, muy interesante tu pregunta porque la cábala se divide en 3 formas. Se divide en mundos superiores o la sefirot, la reencarnación y el tema del alma. Entonces, pero también dentro de la cábala está la cábala teórica y la cábala práctica. Desde el punto de vista acceso a toda la humanidad es una cábala práctica. Te conoces, sabes tus virtudes, sabes tus defectos, empiezas a trabajar con tus defectos, potencializas tus virtudes y ahí viene tu tikkun, lo que la cábala le llaman la corrección. Entonces corriges lo que vienes a hacer, un trabajo que sería tu propio jardín. Oye, pero si me espino y me lastimo bueno, es tu trabajo personal y el mío. Cada quien tiene su propio jardín y cada quien nos vamos a espinar en diferente dedo, en diferente parte de la mano, pero al fin de cuentas es el trabajo personal. Es el asunto que a veces no queremos evitar con lo espiritualoide, Edgar. Evitar atajos, evitar el proceso. Entonces yo quiero una espiritualidad rápida, que sea como que, wow, me meto y ya la tengo. Y hay muchas disciplinas para esto, pero sería un trabajo. Iba a decir yo que no es mágico, pero ahorita no sé si podemos entrar más adelante en los temas que traemos al tema de la magia, ¿no? Que sí. Claro, pero el decir no es mágico, a lo que iba yo es que no es como instantáneo, ¿no? No es instantáneo, es un trabajo donde tú empiezas y dices, oye, yo no me he dado cuenta cuán trabajo tengo que hacer conmigo, mi tikkun personal, pero también mi tikkun colectivo. Voy a explicarlo esto. Por ejemplo, cuando se junta un grupo como el Greenpeace, alguien que defiende los árboles, eso sería para la cábala una conciencia colectiva, un tikkun olam, una corrección más afuera. Entonces nos juntamos un grupo y defendemos a los tigres, a los osos, a las panteras y hacemos un grupo en favor de los animales para defender la naturaleza. Ahí estaríamos haciendo un tikkun olam. Nos juntamos, ya párenle con los cazadores furtivos, ya párenle porque se están extinguiendo los leones blancos, tigres. Entonces nos juntamos, paramos a los cazadores furtivos por más ricos que sean y ya. Ese sería externamente, pero internamente también tengo un trabajo muy personal. ¿Qué sería? La cábala regularmente trabaja con defectos, lo que en el catolicismo romano le llaman pecados capitales. Sí, la soberbia, la ira, la envidia, la avaricia, la pereza, la lujuria y la gula. Entonces de esos 7 se generan 70. Entonces hay que trabajar bastante con estos aburrimientos, la sociedad aburrida, la sociedad estresada, la sociedad con miedos. Actualmente convulsionada, ¿no? Por todo lo que hay actualmente. Hay muchas ansiedades, Edgar, mucha depresión, mucha ansiedad. No reúno los estándares de la sociedad y quiero estar, dice una señorita, quiero estar como los estándares me presiona la sociedad. Entonces vienen ciertas bulimias, anorexias y entonces estamos en una sociedad que dices, bueno, necesito trabajar eso. ¿Ha evolucionado este tema? Bueno, supongo que, por ejemplo, desde el origen, miles de años. 2300 años. Ajá. Ha evolucionado. Sabes que en Israel al principio no querían esta sabiduría como dársela al mundo, pero los mismos cabalistas decían, ya es tiempo de empezar a revelarlo en una era mesiánica. ¿Y cuál es una era mesiánica? Una era de conciencia, una era donde ya necesitamos hacer ese trabajo. Recordemos que el calendario de ellos va en el 5785. Le faltan muy poquitos años para completar 6. Después del 6, es un número, también manejas mucho los números, es el 6, viene el 7, ese descanso, ese
Chabatón, ese descanso grande, como un milenio, pero antes esos 6,000 años es un proceso de la humanidad a nivel colectivo. ¿Y de dónde viene este calendario? Casi 5,800. 5,785, vamos. Okay. Este calendario es un conteo que tienen a partir de la historia de Adán y Eva. Empieza ese conteo, pero es un calendario nada más para el mundo de los Adames. No es un calendario ni del universo, ni de la creación, sino del escrito donde está el mundo de los Adames. Es como aquí muchas veces las traducciones que hacemos mal. Nosotros te pones a ver culturalmente y nos dicen mexicanos, y antes de ser mexicas todavía no existía la cultura como mexica. Ya estaba la olmeca, los mayas, los toltecas, y nos llamaban la gran Anáhuac. Entonces somos anahuacas. Pero bueno, o sea, me refiero por contextos de nombres. No somos mexicanos, somos más anahuacas que mexicanos. Entonces pasa lo mismo con Israel. O sea, ellos son los Adanes. Y cuando los Adanes se ponen en este mundo, yo tengo una enseñanza, Edgar, que le llamo las 7 tierras. Entonces, porque por ejemplo en Cábala también se enseña que hay otra traducción muy parecida a recibir, también sería mundo paralelo o dimensiones. Entonces tengo una enseñanza que lo hago a través de pizarrón que se llama las 7 tierras. Y es muy interesante, pero eso como que es más presencial, con un pizarrón, con pincelines, unas 2-3 horas darle. Sí, claro. Pero a grosso modo, ¿cómo lo podrías...? Ok, lo resumo de esta manera. Por los conceptos hebraicos que vienen en la escritura, se generan 7 conceptos en el hebreo de tierra. Ahorita nosotros hay 3 para un lado, por decirlo, 3 para el otro, y nos encontramos en el medio. Venimos bajando, descendiendo, para ser pasados por este proceso que se le llama tierra, para que el alma aprenda junto con sus entrenadores. Entonces aquí se pone interesante, y lo platicábamos tú y yo fuera de micrófonos, una vez que estamos por ahí echando un taquito, como se dice, y hablábamos de que es como la cara oculta de la luna, tiene una cara oscura y una cara de luz. Entonces en la Cábala está el árbol de la vida y el árbol de la muerte. El árbol de la muerte trabaja con fuerzas oscuras, trabaja con sin mérito, trabaja con el Yetzer Hara. El otro lado, la parte oscura, es donde aquí entran, donde trabajan lo que nosotros conocemos como brujos, ¿verdad? O gente que se mete a las ciencias ocultas. Ok, las personas, los individuos, ¿estamos preparados para esto? El tema, por ejemplo, de querer expandir o de querer entrar a ese estado de conciencia mayor o supremo. O sea, si estamos listos, digo porque actualmente como que hay muchas distracciones materiales, ¿no? O no sé si sean cuestiones materiales o cuestiones internas. A lo que voy es que, por ejemplo, si las cuestiones materiales pueden afectar nuestra espiritualidad de manera inconsciente. Sí, o sea, y que por todo lo que vivimos actualmente, a lo mejor no nos creemos ni capaces de dimensionar todo a lo que podemos acceder. Fíjate que te voy a decir una frase que leí por ahí en un midrash, en un libro en Israel. Dice así, que en la antigüedad los israelitas adoraron el becerro de oro. Fíjate qué interesante. Ahora nosotros adoramos el oro del becerro. Sí, es un juego de palabras, pero muy interesante. Antes la idolatría, parece ser que pasó algo con ese becerro que tenía una cierta animación, era algo inanimado, y el becerro en el pueblo de Israel, en la era de Tauro, empezó a vibrar, a hablar, a tener una especie de movimiento. Entonces fueron tras el becerro de oro, pero ya es ahorita como si se pusiera algo inanimado y nos hiciera vibrar. Ya no sonaría tanto como idolatría, pero si ahorita tú nos pones a hablar del mundo, no que sea malo el dinero, ¿eh? Ni el oro, pero es más fácil que adoremos el oro del becerro, porque ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Entonces, cuando hay otros valores más altos como el tiempo,
como la paciencia, las cosas virtuosas. Entonces, sí, que estamos viviendo un mundo material y que se necesita para el avance de la tecnología. Incluso tú podrías comprar con dinero equipo. Ajá, claro. Entonces, ¿qué sería el dinero? ¿Bueno, Edgar, o malo? Ni bueno ni malo, sería una herramienta. Depende cómo la uses. Es muy interesante. Y ahorita que comentabas esto de la parte oscura, no sé si podamos profundizar un poquito en eso, de que está esa parte como la contraparte, justamente, no sé, pues, ponemos el ejemplo del teléfono, ¿no? Una parte de luz y una parte oscura. Esa parte, Edgar, esa parte de ese árbol de la muerte, haz de cuenta que si, por ejemplo, tú tienes una inteligencia, ¿sí? Y para la cábala, si tú tienes inteligencia, la otra parte oscura, ¿qué sería? Dogmatismo. Entonces tú estarías en un cortocircuito. Tú tienes sabiduría en Jokmah, en el árbol de la vida, estás en sabiduría. ¿Y qué sería la parte de la desconexión? La locura. Completamente enfermo en todos los sentidos del alma, el cuerpo, todo. Locura. Tú tienes un fundamento, algo básico, que le des vuelta a la familia, a los hijos, que les dé la espalda. Ahí tendríamos una desconexión. Entonces, por eso la cábala es bien interesante, porque cada dimensión, por el otro lado, trae una contrafuerza. Entonces, sería una desconexión a través de 22 dimensiones, 10 dimensiones y 22 letras. Generarían 32. Es un camino de 32 movimientos en ascenso y 32 movimientos en descenso. Muy bien, ahorita vamos a platicar, me gustaría de este tema que me parece muy interesante, de que pues hay personas que a lo mejor se pueden ir por el lado oscuro, ¿no? O sea, por esta parte de, pues sí, esta parte por la contraparte o por lo oscuro, así literalmente, que platicabas ahorita que el tema de la brujería y todo esto se toma estos elementos, ¿no? Toma estos elementos prestados y le dan fuerza a lo que no se le da fuerza, porque al final de cuentas las dos caras del mismo árbol son elaboradas como filtros por nuestro creador. En realidad, en Israel, lo más alto, a través de cierto nombre, ya no funciona ese estudio, aunque lo ponen en algunas dimensiones como Yahweh, Elohim. Esos nombres que usan las escrituras, ellos en realidad para mencionar algo más allá de la eternidad le llaman Ein Sof, que se le llama infinito. Entonces ellos hablan de esa infinitud. Más allá de lo infinito entrarían otras estructuras dimensionales de creación, Edgar. Muy bien. Respecto al tema de la aplicación, ahora sí que no sé si quepa el término, perdón, de aplicación práctica. Si una persona empieza a explorar todo esto, se puede ver reflejado o sea, ¿cómo se vería reflejado en una persona que practica cábala o que está estudiando esto? ¿Sí me explico? En cuestiones ya a lo mejor de lo cotidiano. Vamos a decirlo por lo más sencillo, una cábala práctica. Ajá. Una cábala práctica sería trabajar contigo mismo. Contigo mismo como autoayuda, como autoliberación, sería una autosalvación en realidad. A diferencia de las religiones, no espero que me salven, con todo respeto, me salvo yo mismo. ¿De qué me salvo de mí mismo? Si tengo una neurosis, Edgar, y soy una persona que tengo TOC, por ejemplo así, ¿verdad? Decir el trastorno obsesivo compulsivo, pues no me lo tome todo tan a pecho. El trastorno obsesivo te mueve en algo y luego te pones hasta de malas. ¿Quién me movió? ¿Quién? No pasa nada si un objeto es trasladado de un lugar a otro, pero el trastorno te hace esa fijación y dice, ¿quién me movió? Entonces lo pone hasta iracundo. Entonces ya estaremos en un trabajo. Pero si él se lo toma no tan a pecho, se relaja. Me decía en la mañana un conocido, andaba aquí en las canchas y me decía, oye, siempre andas en guaraches. Le digo, es que siempre anduve toda la vida con la rayita en el pantalón planchadito, con fajado, y quise romper ese molde, Edgar, porque trabajé con una neurosis que yo tenía acomodadas mis corbatas, cuando estaba en el ministerio, mis libros. Si me movían un libro lo sabía. Entonces me tuve que relajar en esa parte y tranquilito. A veces es mucho orden
en tu vida, no estoy a favor de, como le coloco, ¿verdad? Mugre, basura y smog. No, estoy a favor de sí el orden, pero no de esa compulsión, no que te enfermes por eso, ¿verdad? Porque de ahí te lleva a una psicosis, a una esquizofrenia y te metes en un problema más tremendo. Exacto. Entonces, por ejemplo, si llevaron la más relax, o sea, a lo mejor estoy yendo muy como la expresión muy, muy sencilla, ¿no? De decir, a ver, mínimo respirar, o sea, eso ya es ganancia, y luego pensar las cosas, o sea, ser más consciente del entorno y de realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, algo bien práctico, Edgar. Ajá. Algo bien práctico en Kabbalah. Por ejemplo, tú tienes un sueño, ¿sí? Tienes un sueño y tienes esos pocos segundos en la mañana abierto, ese canal que se queda, porque el sueño es el mundo, es el enlace, es la conexión a mundos más superiores. Y a veces el lenguaje viene encriptado a través de símbolos. ¿Sí? Me persigue una víbora, me crucé un río, soñé con unos zapatos, y una serie de cosas. Entonces tú lo escribes y empiezas a hacer tu autorretrato, tu autorreflexión, y tu mensaje es para ti. Puede que no vaya a ser que seres queridos de nosotros nos quieran traer un lenguaje, traer un mensaje, un lenguaje a través del sueño. El sueño es, cada vez que despertamos, Edgar, es como una especie de resurrección. O sea, mueres en la noche y en la mañana te resucitas. No lo vemos así porque no estamos acostumbrados a verlo así, pero así es. Cada vez que resucitamos, es una oportunidad de aprender algo, de transmitir algo, de equivocarnos, por supuesto, porque mientras el alma, Edgar, entre en el depósito del cuerpo, estamos expuestos a muchos errores, y el Creador ya sabe todas las posibilidades que hay, pero aún así él dice, vale la pena el riesgo, y que la neshama, la ruach, los términos nefesh, términos en el hebreo del alma, que tienen su funcionalidad, su operación, su objetivo, vale la pena haber venido a este planeta, aprender a esta universidad de la vida, esta universidad de la experiencia que ningún ángel, ningún ser creado del otro lado de la luz, de lo trascendente, puede darse el lujo de tomarse un café, Edgar, y como lo platicamos el otro día, tomarte una sopita. Ese es un deseo solamente de esta dimensión que ellos no disfrutan, pero también ellos disfrutan de otra cosa que nosotros no tenemos. Entonces así está. Ok, aquí dos cosas interesantes antes de que se me vaya la idea. Con todo lo que tú has leído, ya sea en cuestiones de lo que es la cábala o todo el material que has consultado, ahora sí no pregunto según la cábala, sino según tú, Julio, por ejemplo, el tema de los sueños, ¿a qué se le puede atribuir? Si es realmente nuestra mente, nuestro subconsciente pensando, o tú cómo lo ves, y qué enlace tiene esto con el más allá o con este tema de trascender, el tema de los sueños. ¿Sí está relacionado realmente o nada más es cuestión de nuestra mente trabajando ahí o subconsciente? Tú hablarías nada más, si estuviera supereditado aquí, sería una conciencia neuronal. Ajá. Pero resulta que el sueño va más allá, a una supraconciencia. Y a veces ese enlace que hay. ¿Por qué? Porque es cuando el alma, en realidad, sin que nos demos cuenta, porque nuestro memorial está muy corto, se olvida todo, Edgar, donde el alma se puede volver un peregrino. El verdadero peregrino es el alma experimentando muchas dimensiones, muchas experiencias. Nosotros por nada del mundo podríamos saber cómo opera un foco. Por dentro, o sea, estarlo experimentando, pero el alma en un instante puede entrar al foco y descubrir cómo funciona en segundos. Y lo que nosotros nos podría llevar toda la carrera de ingeniería en electricidad, el alma lo supiera en cuestiones de segundos, de minutos. Entonces, fíjate qué interesante es. Entonces, el sueño, decía Kant y Carl Jung y Sigmund Freud, decían, hay que poner mucha atención a las palabras, al sueño y a los chistes, porque a veces ahí hay cosas escondidas muy interesantes. Un día estaba yo con un compañero y llegó
una persona y me empezaron unas palabras y se cumplieron al pie de la letra. Me dijo, este año te van a cambiar las cosas, esto. Y luego después le volví a preguntar, dijo, es que no me acuerdo. Entonces, pero se me quedó muy marcado que fue usada una vasija de ella sin que supiera, fue usada, ¿sí? Por un poder superior, o como le decían los apaches, por el gran capitán del cielo. Entonces fue usada y después le quise preguntar y no se acordó, Edgar. Entonces, atención a las palabras cuando se te dicen que sientes que te siembran adentro por los sueños, que se te queden muy grabados, y anotarlo en la mañana y poner mucha atención a los chistes. A veces en el chiste alguien quiere decir una gran verdad y hay que poner atención a eso. Claro que hay cosas de carácter de guasa, de cotorreo. Eso no lo consideraría yo. Pero el chiste que sale y que está en silencio el asunto, atención a eso. Interesante. Bueno, el tema de ahora sí, como que volviendo a lo que comentabas previo a esto de los sueños, y que decíamos que a lo mejor, no sé si quepa también la expresión de que estos entes o seres, por decirlo de alguna manera, que están del otro lado ahora sí que de la barrera de la primera barrera que tenemos, que no pueden saborear una sopita o la sensación material. Ellos están perdiendo de esto y nosotros nos estamos perdiendo de una inmensidad. Nos estamos perdiendo de una inmensidad, pero para allá vamos. Okay. Para allá vamos siendo capacitados, pero a ventaja de ellos es que ellos están disfrutando de un 99% de la luz, pero con el 1% nos tienen mucha envidia, por decirlo así. Entonces ellos no disfrutan del 1%, pero con ese 1%, Akadosh Baruj Hu, el bendito sea Él trabaja con ese % de capacitándonos con ese 1%, porque el mundo material es el más pesado, Edgar. Es la tercera dimensión, es el mundo más pesado. Basta con que sueltes una piedra en el agua y sabes cómo cae, ¿verdad? ¡Blup! A fondo. Entonces es el mundo más pesado, pero no encuentro otra forma de capacitación a nivel material más que esta. Entonces tenemos nuestros grandes entrenadores y serían, la Cábala le llama 2, el Satán interno sería el ego y el Satán externo sería pues un cruel, una persona que está formado para ser cruel y para atacar a esa alma para manera que haga una condición espiritual. Hay cosas que son muy, muy, muy parecidas. Ahorita te hablaba también del chamanismo. Por ejemplo, ellos le llamaban lo impecable del guerrero, del camino del guerrero. Y decían, es que un guerrero, por ejemplo, Carlos Castaneda en sus libros decía, un guerrero tiene que ser impecable todos los días. Edgar, nosotros pensamos que la espiritualidad, si queremos ir al menos al conocimiento, a la teoría y después bajarla a la práctica, ciertos días, cuando traigo ganas, cuando anda de buenas, y decían los chamanes, no, tú si quieres seguir el camino del guerrero. ¿A qué se le llama el camino del guerrero? Al camino espiritual. Si quieres seguir al camino del guerrero, tienes que esforzarte día a día. Entonces suena como si fuera una disciplina a rajatabla, pero no, es que en realidad así es. La espiritualidad es un camino de punta a rabo. Sí, y en el caso de estas filosofías orientales también están desde muy... Sí, por ejemplo, el Tao te dice el Tao que es una palabra que no se puede ni traducir, pero que es donde comienza el punto del corazón, donde empieza, la Cábala le llama el punto del corazón, el Tao le llama el punto central, de donde están los dos, negro y blanco, está algo en el medio. Ese punto central es tu camino espiritual al conocer el blanco y el negro, ¿sí? Entonces, también las cosas oscuras no hay que ignorarlas, Edgar. O sea, no puedes ser tú neófito. Cualquier teólogo sabe que cuando va a un seminario, un sacerdote, un pastor, un ministro, un rabino, tienen que estudiar demonología, porque no puedes ignorar estas cosas. Entonces, no hay que ignorarlo para saber ante qué te enfrentas y ante quién te enfrentas. Ok, me parece muy interesante que pongas esto pues, en la conversación, porque así como hemos platicado y hemos abordado estos temas
a lo mejor del lado de luz, ¿no? Supongámoslo, poniéndolo de esa manera. En el lado oscuro, si hay cosas malas, así tal cual, bueno y malo, o sea... De hecho, ¿cómo podemos interpretarlo? Es que esta es una estrategia, Edgar, por ejemplo, yo te dijera que si ahorita estamos haciendo este programa y esto fuera un cristal y alguien nos está viendo, él a nosotros, pero nosotros a él, nosotros estamos en desventaja, ¿verdad? Porque él nos ve como un cristal. Sí. Como cuando tú vas a ver como testigo, un testigo ocular, y alguien nos está viendo, él está en ventaja y nosotros estamos en desventaja. Bueno, pasa lo mismo con el enemigo, con las fuerzas oscuras, lo que también se llama como guerra espiritual. El enemigo, entre más se ignore y entre más se sepa, para él es mejor, porque opera desde la ignorancia, operas desde el no conocimiento, y él, pues no creen en mí, es algo pintoresco, es algo chusco, y no, pues no es chusco, es una cosa de seriedad. El caso, cuando hablamos de ciencias ocultas, ahí estamos hablando de algo negativo o no precisamente negativo, porque tengo el término aquí anotado, por eso me fui como muy tajante en el concepto ciencias ocultas, donde a lo mejor están buscando lo trascendente, pero desde otra perspectiva. Justo que comentabas ahorita que está el lado, pues la contraparte. Vamos a manejarlo como lado oscuro, que aunque de la oscuridad se aprende muchas cosas, ¿verdad? Sí, para ponerlo como punto de partida, sí, las ciencias ocultas parten del no permiso y de la energía que se usa, que es un todo, no dar el crédito a ese todo. En no dar... Tú ahorita iniciaste dando gracias por este espacio que nos está dando la empresa. Entonces estás dando un crédito. Bueno, las ciencias ocultas no dan crédito a lo que verdaderamente tiene crédito. Entonces no están pidiendo tampoco permiso, pero al final de cuentas sabemos que también dentro de las filosofías orientales hay una causa y efecto, Edgar. El cristianismo el cristianismo en general, católicos y cristianos evangélicos le llaman la ley de la siembra y la cosecha. Siembras violencia, no quieres recoger amor, Edgar. Tienes violencia. Tú siembras oscuridad, no crédito, terminan muy mal. Casi regularmente este tipo de personas que practican las ciencias ocultas se les secan los huesos, se enferman muy, muy, muy mal, terminan en una pobreza extrema y terminan muy mal y muy dañados mentalmente. Entonces uno se puede ir de este mundo con el aplauso, con los honores, trabajando bien con la luz, con prudencia, porque no va a hacer que también la luz me ciegue y que me suba a mundos muy altos que después pierda el piso. Por eso hay que ser prácticos. Si algo se te es dado de arriba, sé práctico y ayuda a otros. Claro. Eso sería practicar la filosofía oriental, practicar la Biblia, practicar el prójimo, practicar esa enseñanza práctica es pues la no guerra sería, pero bueno, nos falta por ir trabajando en esa conciencia o en esas conciencias, ¿verdad? Muy bien. Decías ahí, las personas que practican esto, ¿y quiénes son esas personas? O sea, puede ser cualquier persona o es lo que conocemos como a lo mejor brujos, o eso todavía no tiene nada que ver ahí. Sí, se les puede llamar así, pero por ejemplo, dentro de los mismos, si tú le preguntas a un brujo, dice, es que yo no soy los que tú quieres tratar de decirme, no se llaman brujos, dice, se llaman diableros. O sea, dentro de ese mundo hay todo un concepto de ese mundo de decir, porque brujo es un hebreísmo, en realidad viene de verajá, de bendición. Okay. Sí, entonces es un hebreísmo. Pero si tú quieres saber de gente como eso, usan términos como esto, que aquel que practica, por ejemplo, las 7 potencias oscuras, y ya te decía ahorita, un diablero o gente del bajo astral, tiene sus nombres, ¿verdad? Pero en realidad de entre ellos mismos dijeras, entre un brujo, otro brujo, ¿cómo se distingue? Bueno, primeramente ellos te piden dinero, lucran, atentan contra otra persona y entonces pues sabemos que eso tiene su ley de causa y efecto. Ok.
ahorita me llama la atención cuando buscamos esta trascendencia y que buscamos romper esa primera capa o esa primera barrera que hablamos del 1%, por decir algo, nada más. Debemos estar conscientes que vamos a encontrarnos con bueno y malo. Es parte de romper esa barrera o... Es parte precisamente, como dice un dicho muy viejo, Edgar, la cáscara cubre el palo. O sea, a veces, ¿cómo te diré? Mira, hace poquito me hizo alguien en Veracruz una pregunta muy interesante que solo platicó a algunos compañeros cercanos a mí y me decía por ahí alguien... que un apóstol, por ejemplo, que se me acercó siendo una mujer, me decía que ella conoció a una mujer, fíjate el caso, conoció a una mujer que siempre vivió una vida piadosa, una vida de oración, una vida de entrega a Dios, todo, y le cayó una varilla y le salió por el ojo. Entonces esa persona algo le afectó y empezó a blasfemar, a maldecir, a decir palabras obscenas. Entonces le cambió todo su manera de hablar y me decía, ¿cuál es la razón? Le digo, es que también reprimió muchas cosas en toda su vida ordenada y de repente está sacando eso. Sería una de tantas. Y ha pasado lo contrario, alguien que ha sido malo y todo y ha tenido ciertos golpes en la cabeza y de repente corrige su lenguaje de una manera tremenda. Entonces el cerebro es tan misterioso, Edgar, que pues está mucho por descubrirse, ¿verdad? En esa conciencia neuronal, que cuando ya no existe esa conciencia neuronal en el alma, tienes una supraconciencia bien tremenda, una conciencia neuronal de luz, por decirlo así, porque tu conciencia neuronal pues ya se fue al polvo, ¿verdad? Pero cómo sigues pensando de una manera potencializada. Entonces esto es lo que escriben lo que estudian los tanatólogos, las experiencias cercanas a la muerte, y todo este tipo de cosas lo estudian ellos. Entonces, pues que es otro tema muy interesante. Claro, y no, cuando estamos en este proceso de conocimiento, este tema en el proceso también de explorar, de repente podemos tener ciertos, como ahorita como lo comentabas, ¿no? Como tipo eureka, pero en cuestión de que, tipo alguna señal de que sí vamos por el camino correcto, es decir, como, no sé, ciertos momentos en los que nos elevamos a lo mejor en la conciencia y decimos, ah, caray, ¿esto qué fue? Y luego como que fue una probadita nada más. Uh-huh. Sí, mira, ¿se puede haber? Claro que sí. De hecho, los expertos, la gente que se dedica más científicamente, es lo que te decía, ahora que vino después de lo que es la pandemia, se cree que nuestra vibración a nivel personal, corazón, vibración personal, aumentó nuestra vibración interna. Y la gente empezó a sentir ciertas taquicardias, ciertos dolores de cabeza, ciertos malestares, pero es porque nuestra vibración a nivel mundial está cambiando nuestra frecuencia colectiva a nivel mundo, con luz de fotones. Nos está llegando otra vibración y nos está llevando a un punto en la era de Acuario, a un punto más tecnológico. Y ahorita tú hace días te veía que haces un programa con ChatGPT, con ese tipo de cosas, la inteligencia artificial. Estamos rápidamente, pasó la cuarta revolución industrial a la quinta revolución industrial, donde la inteligencia artificial, esto es el principio de cosas muy tremendas que vienen. Y va a ser el mandato donde ya no va a trabajar tanto el hombre y se va a forzar más la máquina. En el buen sentido positivo, para que nos dediquemos nosotros más a la era mesiánica, a estudiar más y meternos más a la espiritualidad para poder trascender con mayor capacidad del otro lado. ¿Podrá haber intereses humanos que no quieran que trascendamos en este sentido de buscar como esa... Ahora sí que sometimiento, ese miedo. Ajá, exacto. Ese control, ese control de la humanidad. Es un rotundo, mi respuesta es un rotundo sí. Hay una matrix, hay un sistema que nos quiere mantener como borregos, automáticos y no que haya esa individualidad, ese temperamento que tú traes, esa carga desde arriba. No hay otro Edgar como tú, ¿sí? Otro Julio como yo. Somos piezas únicas. Entonces... ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que quisieran hacernos a una manera robótica,
un control, alguien que se empieza a enriquecer de más y que quieran y que ya ven que está despegando, como que el mismo sistema le pone la banca mundial una especie de control para que no rebases esta línea, pues, o sea, rebasó los límites y ya nos está pegando a los ricos, a los millonarios, archimillonarios, multimillonarios, etcétera. Cuando ya empieza a despertar esa especie de sistema, se les prende un foco de alarma y tratan de mantenerte mayor controlado. Sí, estoy diciendo materialmente, imagínate emocionalmente, de otro tipo de control masivo. Sí, una manipulación, pero sí, pues campañas de persuasión totalmente, ¿no? Ándale. Sí. A ver, Julio, bueno, en el tema de lo que hablábamos ahorita, que me gustaría como ir regresando. A ver, vamos a dejar el tiempo. Ok, sí, vamos bien ahí nada más para ir cerrando. Que realmente se pasa el tiempo de volada, Se ha pasado el tiempo muy rápido porque son temas muy interesantes y que, pues obviamente, si te metes en la conversación, te van envolviendo. Y te lo platicaba y te lo compartía desde la primera vez cuando platicamos, que te conocí en persona. El tema de la brujería, se puede decir que se aplica rituales, son prácticas. Aquí tengo la nota para buscar influir. Lo platicabas tú ahorita, ¿no? Como modificar el orden. Mira, si nos ponemos a ver la historia de la conquista de México, cuando los españoles, ya sabes que la historia a veces se basa en una historia ya establecida y luego una investigación de la historia. Pero cuando se hace la investigación más a profundidad, la investigación de la historia, hubo también algunas inconsistencias a nivel religioso. Hubo quien, como Bartolomé de las Casas, que defendió mucho a los indígenas, pero por otro lado hubo otros que se aprovecharon de aquellas mujeres que practicaban perfectamente el uso de las hierbas, de la naturaleza, de los árboles, de las piedras, de los cuarzos, y eso al sistema no le convenía porque te vas por un camino donde vas despertando ciertas cosas y dijeron, bueno, pues vienen ciertos grupos de control, hay que buscarlo históricamente, que pueden trabajar juntamente con la religión o independientemente de la religión, y tenían un control sobre las brujas. O sea, hubo muchas inconsistencias, se mataron muchas médicas en la antigüedad. Todavía no existía como tal carrera la medicina, al menos en Occidente, y hubo muchas injusticias que se mataron, las aventaron a la hoguera, las ahorcaron, las torturaron. Otras sí estaban bien justificadas y otras, la mayoría, muy mala justificación de eso, porque eso nos trajo un atraso cultural, espiritual, bien tremendo. Nos atrasamos. Recordemos que hubo una tribu en el Amazonas que desaparecieron agarrándose de la mano y agarrándose un árbol, y llegaron los españoles, ya no los encontraron y se fueron, y solamente así subsistió esa tribu. Iban a matarlos, nada más encontraron como que lo calientito. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Y resulta que ellos tenían un método de respiración, con la pura respiración de desaparecer y luego aparecer cuando ya se acabara el peligro. Pero fue un método de lo cual ellos se les permitió subsistir como tribu del Amazonas, y todavía está esa tribu allá. Ok, ahorita te digo que cuando estoy platicando contigo se me vienen a la mente como muchas ideas, pero bueno, voy a soltarla también. El tema, si buscamos esta trascendencia, esta espiritualidad, ¿qué tanto se une con el tema, por ejemplo, de no sabernos únicos? Es decir, a lo mejor quitar un poquito ese ¿cómo es? Antropocentrismo, ¿no? Antropocentrismo. Que el ser humano es el centro del universo. Ir saliendo de esta idea también nos abre la mente a que puedan existir otras vidas. O sea, vámonos directo a vida extraterrestre. Sí, por ejemplo, ese es súper interesantito. Todo esto inició yo diciendo que leí la revista Duda. Y al principio, cuando cayeron la revista Duda, después yo ya viajaba a donde estaba mi abuelita y mi tío, y buscaba estas revistas, como diera lugar. Había alteros de revistas y empezó a haber más casos. Recordemos que ha habido casos insólitos, casos tremendos en la humanidad. Por ejemplo, me acuerdo que leí
cuando, por la cuestión extraterrestre, leí cuando un ejército en Vietnam, todo un pelotón desapareció. Entonces yo mismo, a la edad de cuando tenía como 22 años, me tocó ver un platillo. Entonces el mismo Zohar que yo leo en Israel habla, y el Sefer Yetzirah habla incluso que en Bilón, que es la Vía Láctea, hay seres muy parecidos a los ángeles que se les ha permitido parte de la revelación de la creación para ser revelado a los mortales. Quiere decir que ellos tienen una función con nosotros, irnos dando como probadas de lo creativo, de que se han hecho otros mundos y se han destruido. Se han destruido por cuestiones de guerras y se han destruido por cuestiones de cambios. Entonces el Zohar es muy claro en eso, que se han destruido 6 mundos antes que los nuestros, y este es el 7º mundo que se creó con bueno y malo. Por ejemplo, tú casi nunca vas a ver un caso donde un extraterrestre o que alguien dé un testimonio que está llorando con sentimientos, con una suma inteligencia tremenda, inteligencia, pero no es la imagen divina. ¿Y qué es la imagen divina? Los sentimientos, llorar, reírte. Lo que tenemos los seres humanos, somos únicos, somos la imagen de Dios, pero ellos entonces no son la imagen de Dios, son una creación independiente a nosotros, pero no con esas lágrimas ni con esos sentimientos. Y cuando ves una película que estallas en llanto, que o estás solo y que quieres sacar eso de adentro y la estás viendo, esas películas románticas, Edgar, esas películas que nos llevan a un punto de quiebre, que se nos hace un nudo en la garganta. Hablando del 7º arte, eso nos hace únicos, pero muy raro vas a ver a una persona de las Pléyades, un gris, un tipo reptil llorando, porque ellos tanta inteligencia, que el precio de pagar la inteligencia es que han perdido las emociones. En el caso cuando, en esa experiencia que comentas cuando viste el platillo, ahí ya estabas tú metido en la espiritualidad. Ya se había sembrado la semilla desde niño, y después desde niño, como desde que más o menos ya leía en primaria, ya estaba la semilla, y luego después cayó una Biblia en mis manos, otro tipo de literatura, y ya no paré. Después me hice empecé a armar mi biblioteca personal. Me ha costado mucho sacrificio mi biblioteca personal. He querido a veces decir entre un libro una hamburguesa, ¿verdad? Y he escogido el libro. Y pues no me arrepiento, me refiero, después me como la hamburguesa, pero le he apostado a la literatura. Por ejemplo, te podría decir que ahora el Quijote de la Mancha lo veo como una comparación entre el cuerpo y el alma. Entre Don Quijote es el cuerpo y Sancho Panza es el cuerpo y Don Quijote es el alma. Lo veo de esa perspectiva ahora diferente, que de más como una figura literaria, donde estoy yo sacando que parábolas, sinécdoques, sacar, no sé, metáforas, y todo ese tipo de cosas. Entonces, más que una figura literaria, lo veo ya como más a profundidad, precisamente con una visión espiritual. Ok, te preguntaba esto porque a lo mejor esta apertura que tenías hizo que no te asustaras, o sí te asustó, por ejemplo, cuando tuviste esta experiencia. Lo que pasa es que cuando tuve la experiencia, haz de cuenta que yo me fui a caminar y de repente vi un objeto muy grande, una nave silenciosa, y cuando se despegó nada más hizo un silbidito muy ligero, pero yo te podría decir que está la nave como del tamaño de la bodega de una tienda de un centro comercial, muy grande. Un estadio, la mitad de un estadio de fútbol, okay. Soccer. ¿Fue aquí o fue en otro estado? Fue en Camargo, en un estadio que había de béisbol muy antiguo enfrente de la petroquímica. Ah, ok. Sí, ahí se encontraba un estadio de béisbol llanero. Ah, okay. Y de ahí lo vi como a las 11 de la noche. Incluso la nave topó en la punta del pino rozó la punta de un pino, fíjate la altura que venía, bien bajito, grandísimo. Me acuerdo que tenía por abajo, cuando lo vi, luces que daban de una vuelta hacia un lado y las otras en contra. Y se le veía como una especie de cuadros hacia abajo, muy raro. Una sensación que te da de un miedo raro, un miedo muy diferente.
a que podría decirme, me ataca un animal o me ataca un hombre, un miedo, incluso es una sensación emocional distinta. Pues si hay cierto misticismo o qué. Me sorprendió porque pues no me lo esperaba, ¿verdad? Sí, claro. Me sorprendió y un tiempo me incliné mucho pues, sobre la ufología. Un tiempo estuve militando, después vi una flotilla de como 15. Pero bueno, sé que son seres que son multidimensionales, pueden manejarse en la misma tierra. Después me enteré que no es tanta la velocidad que agarran, sino el portal que abren y se van y cierran. Ajá. No es tanta la velocidad, sí tienen velocidad, pero es más el portal más que desaparecen porque se agarraron al portal. Exactamente, más que la velocidad. Después lo entendí eso estudiándolo yo por separado. Pero regularmente el tema de la ufología, en las religiones lo toman desde el punto demoniológico. De la demonología son para ellos demonios en naves. Y yo difiero un poquito de eso, respeto de su idea, pero pienso que los demonios se mueven en una dimensión y estos seres creativos que son de otra dimensión, que por ahí están otros multiversos, multiuniversos, tienen su función en el universo y su equilibrio. Y su aprendizaje que ellos, como nos lo dice el Sefer Yetzirah, vienen a enseñarnos. Mira, si nos vinieran a atacar, ya lo hubieran hecho de hace mucho. Que han secuestrado a una que otra persona. Bueno, a nivel alma eso es, nadie secuestra a nadie. Cuando se te enseña en el alma toda la línea del tiempo tuyo antes de encarnar, tú vas a saber que te van a secuestrar y tú autorizas. Entonces no es un secuestro. En realidad lo que pasa es que es la experiencia de miedo en el momento, pero tú arriba ya sabías que te iban a secuestrar y tú lo permitiste desde arriba. Si no, no lo hubieras permitido antes de encarnar. Que me parece muy, muy interesante, Julio, estos temas. Yo creo que da cuenta que de todo lo que hemos platicado podemos sacar programas y programas y programas de cada uno de los puntos que hemos platicado. Si tú me vuelves a invitar, primero Dios, voy a la Ciudad de México, voy a Veracruz en unos días más, unos días más me voy, ya estoy por arreglar mis asuntos legales aquí y estaremos de regreso y nos mantenemos comunicados y tú me dices el tópico, el tema que si podemos dominarlo, sí, no, claro, lo sabemos. Nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo y le damos, Edgar. Perfecto, muy bien. Por último, ¿cuál sería tu mensaje a la gente que nos escucha? No acostumbro tanto a decir cuál es tu mensaje a los invitados, sino pero por el tipo de temas que platicamos, que no es así como que de lo muy cotidiano que nos podemos encontrar en redes y que al que le gusta pues se lo va a encontrar. ¿Qué le dirías tú a las personas? Sí, a las personas yo les diría que en realidad traten de buscar su verdadera esencia. Ahora que venía yo de Chihuahua, venía en una especie de Blacker, en un como ray. Venía platicando con una persona y hablábamos de que a veces estoy descubriendo que mucha gente cuando ya se está jubilando, cuando ya acabó mucho tiempo las carreras laborales, su carrera laboral, dicen, ahora me quiero dedicar a la docencia después de 30 años. Híjole, siempre estuvo esa en su esencia y nunca lo hicieron porque dejaron de percibir. Entonces yo creo que busquen su verdadero yo, busquen al Mesías interno, más que externo, algo religioso. Si van a una religión, adelante, pero también busquen en el alma al Mesías, aquel que nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que esté en esa presencia real y que practiquemos con la humanidad esa esencia de la cual lo traemos desde arriba, ese ser de luz, que somos originales y que no permitan que alguien te diga, oye, pues estás loco, no, pues es mi camino, es mi yo, es mi personalidad, soy yo, soy único. Entonces creo que ese es el secreto y descubriendo eso descubrimos una felicidad enorme de luz. Perfecto, muy bien. Bien, pues parece que tenemos unos segundos para despedirnos. Te agradezco mucho, Julio, por haber estado en este programa. Pues gracias a ti y espero que me vuelvas a invitar. No nos vayan a censurar. No, aquí estamos pendientes. Muchas gracias, Julio. Sí, nos vemos. Gracias a todos. Gracias por seguir este podcast. Esperen el próximo episodio. Vienen más sorpresas. Compartan para llegar a más personas. Hasta la próxima. Adiós.